Función cuadrática. Identificamos la gráfica de una función cuadrática porque es una parábola, es decir, como una curva que va a apuntar o hacia arriba o hacia abajo. Cuando es como una U que apunta hacia arriba, decimos que tiene cóncava hacia arriba. En cambio, cuando es como una U invertida que apunta hacia abajo, decimos que es cóncava hacia abajo. Cuando no tenemos la gráfica sino sin criterio, nos fijamos en el término de A, que es el que está con x a la 2. Si ese término es positivo, vamos a decir que es una función cuadrática cóncava hacia arriba. Pero si ese término está negativo, decimos que es una función cuadrática cóncava hacia abajo. La intersección con el eje Y es el punto donde la parábola se interseca con el eje Y, que es el vertical. En este caso es aquí en el 5. Siempre el valor de x va a ser 0 porque sale del origen y sube 5. Entonces sería un par ordenado 0,5. En este otro caso vemos que la parábola y el eje Y se intersecan aquí en 3. Por lo tanto, la intersección sería 0,3. Cuando tenemos el criterio para saber la intersección, nos fijamos en el valor de C, que sería el valor que no tiene x, en este caso menos 7. Por lo tanto, la intersección con el eje Y sería 0, menos 7. En este otro, el valor de C, que es el que no tiene x, es 2. Por lo tanto, sería 0,2. El eje de simetría es donde parto la parábola para que quede como en forma de espejo, que esta parte coincida con esto. Es decir, donde es la mitad de la parábola. Eso siempre va a ser x. En este caso, x igual a 3. Si vemos este otro, el centro está aquí, en x igual a 2. Ahora, el vértice es el punto mínimo o punto máximo de la parábola. En este caso, es un punto mínimo. Tiene dos coordenadas, la coordenada x, que corresponde al eje de simetría, que en este caso es 3, y la coordenada y, que me dice a qué altura se encuentra, que en este caso es 4. Por lo tanto, el vértice en este caso es 3,4. En este caso, el centro está en 2, que sería el eje de simetría, con una altura de 5. Por lo tanto, el vértice es 2,5. Ahora sí, veamos un ejemplo de lo que hemos visto hasta el momento con esta gráfica. Lo primero que podemos ver es la concavidad. Como apunta hacia abajo, decimos que es cóncava hacia abajo. Luego podemos buscar dónde interseca el eje Y. Vemos que la parábola interseca Y aquí en este punto, que sería 0, menos 5. El centro de la gráfica está en menos 3. Por lo tanto, el eje de simetría es x igual menos 3. Y el vértice es un punto máximo, que sería menos 3 con menos 2. Así, por ejemplo, en este criterio de una función cuadrática, vemos que el valor de A, que es el que está a la par de x a la 2, es 3, que es positivo. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer la gráfica es cóncava hacia arriba. La intersección con Y, nos fijamos en el valor de C, que es el que no tiene x, que en este caso sería menos 8. Por lo tanto, sería 0, menos 8. Si vemos este otro criterio, buscamos el valor de A, que es el que está con x a la 2, que en este caso es menos 5. Por lo tanto, la concavidad es hacia abajo, por tener A negativo. Y el valor de C me indicaría la intersección con el eje Y, que en este caso es 3. Por lo tanto, sería 0,3. Otra forma de representar una función cuadrática es mediante una tabla. Se llama representación tabular. Veamos este ejemplo. Aquí tengo un criterio de una función cuadrática. Vemos que tiene x a la 2. Y lo que vamos a hacer es evaluarla en cada uno de estos valores. Así, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta fórmula y cada vez que aparezca una x vamos a poner un paréntesis. Y esto lo vamos a hacer 5 veces. En el primer paréntesis lo que vamos a hacer es agregar el 0 en cada paréntesis. Así, cuando me dice 5x a la 2, me va a quedar 5 por 0 a la 2. Menos 20x me va a quedar menos 20 por 0, menos 4.
Desarrollamos eso, puede ser con una calculadora y me da menos 4. Es decir, la parejita de 0 es menos 4. Se llama así, la imagen de 0 es menos 4. Pero por ahorita lo podemos llamar parejita. Luego, desocupamos, volvemos a copiar la fórmula dejando las X con espacios para poner ¿a quién? Al 1. En cada espacio metemos el 1. Desarrollamos esta operación, 5 por 1 da 2, menos 12 por 1 menos 4, puede ser con la calculadora y no me da 19. De igual forma, usted va a seguir metiendo los valores acá y va a ir obteniendo los resultados. Si mete 2, da menos 24, si mete 3, da menos 19 y si mete 4, da menos 4. Y así tenemos una representación tabular de esta función cuadrática. Por último, vamos a completar cuadrados. Completar cuadrados es cuando tomamos el criterio de una función como esta y lo terminamos expresando de esta forma. Pero veámoslo con un ejemplo. Primero, tomamos los términos que tienen X y los separamos del que no tiene X. Para ayudarnos, vamos a poner unas flechitas de esta forma y descomponemos X a la 2 como X por X. Y el más 6 lo vamos a descomponer a la mitad. Es decir, ¿cuál es la mitad de más 6? Más 3 y más 3. Luego multiplicamos 3 por 3, que sería más 9, pero ese más 9 me altera el valor de esta expresión. Entonces lo que hacemos es que le restamos 9, porque 9 menos 9 es 0. Entonces vamos a cambiar la forma de la expresión, pero no su valor, porque estamos sumando 0. Ahora, este x más 3 y este x más 3 los vamos a tomar, pero está dos veces. Entonces vamos a poner x más 3 al cuadrado. Y de menos 9 menos 8 vamos a obtener menos 17. Ya tenemos la expresión de esta forma, x más h, que sería el 3 al cuadrado, más k, que sería el menos 17. Solo nos falta agregarle el nombre de la función, que era f de x. Ahora que ya completamos cuadrados, podemos tomar esa expresión y sacar un par de elementos de ella. Primero vamos a sacar el eje simetría, que está relacionado con esta x, que va a ser este más 3, pero le vamos a cambiar el signo. Entonces el eje simetría va a estar en x igual a menos 3. Y luego el vértice. Recuerde que el vértice empieza con el eje simetría y la parejita de ese menos 3 va a ser el menos 17. Así, si nos vamos a la gráfica, el eje simetría lo vamos a ubicar en menos 3. Ese menos 3 va a bajar hasta menos 17 y ahí ubicaríamos el vértice. Luego, si tomamos el criterio original, aquí tenemos el valor de C, que sería menos 8, que corresponde a la intersección con el eje Y. Ahora sí, conociendo el vértice y que A es 1, que es cóncavo hacia arriba y que pasa por menos 8, podemos dibujar la mitad de esta cóncava. Ahora, si ustedes notan, del eje simetría al menos 8 hay 3 cuadritos. Quiere decir que van a haber 3 cuadritos al otro lado porque es simétrica. Y así puedo dibujar la otra mitad de la parábola. Veamos un ejemplo más. Primero, separamos los términos que tienen X del que no tiene X. Nos ayudamos con una flechita para descomponer X en X a la 2 en X por X y menos 8 a la mitad, que sería menos 4 y menos 4. Que menos por menos me da más, 4 por 4, 16. Y como sumo 16, resto 16. De aquí voy a tomar el X menos 4 al cuadrado porque está dos veces. Y de menos 16 más 10 me queda menos 6. Así la expresión f de x la puedo reescribir de esta forma. Y entonces puedo obtener el eje simetría de x
tomando el menos 4, pero cambiándole el signo, que sería 4. Luego puedo sacar el vértice, donde conservo ese eje simetría, que es el 4, y la parejita de ese 4 en Y sería el menos 6. Ahora, ubiquemos 4 en X, ahí sería el eje simetría, en Y menos 6, y así tenemos el vértice. Luego, sabemos que el valor de C es 10, es decir, interseca Y en 10. Y teniendo esa información, puedo dibujar la mitad de la cóncava. Ahora, note que del eje simetría 10 hay 4 espacios. Entonces, si encuentro 4 espacios al otro lado, tengo el punto simétrico y puedo terminar de dibujar la cóncava.